Reporte 100. Ayer el tipo de cambio cerró de acuerdo con el Banco de México en 16 pesos con 33 centavos. 16 pesos con 33 centavos. Hay analistas que hablan de la posibilidad de que el dólar en algún momento de las próximas semanas, los próximos meses, llegue a los 16 pesos, por dólar. Es por ejemplo, el análisis que hace Banco Base, que el peso sigue mostrando fortaleza frente al dólar estadounidense y la rápida disminución del tipo de cambio por factores especulativos principalmente abre la posibilidad de que toque a niveles por abajo de los 16 pesos por dólar este año. Y Marco Antonio Córdoba, economista, profesor en la Universidad de Sonora, está con nosotros, integrante del Colegio de Economistas. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buen día, Juan Carlos, un gusto estar contigo. Gracias por la invitación. Hasta que Trump sea candidato, me imagino. Así es, Juan Carlos, ¿no? Ahorita hemos estado observando una apreciación del peso en relación al dólar, pues lo que ha llevado a que el tipo de cambio, desde el año pasado, esté bajando, ¿no? Y ahora en los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas, hemos visto pues una caída permanente del tipo de cambio del peso en relación al dólar. Sin embargo, hacia adelante hay factores como la elección de Estados Unidos que podrían incidir en el ánimo, en las expectativas de la actividad económica, del sistema financiero y por lo tanto del mercado de divisas, y podría generar cierto comportamiento hacia la alza, ¿no?, del tipo de cambio. Si a 16 puede llegar, puede tocar abajo de los 16. Pues mira, ahorita hay estudios técnicos, ¿sí? Hay estudios técnicos que señalan de que el tipo de cambio podría pasar la barrera de los 16 pesos hacia abajo, ¿sí? Hay elementos para considerar que sí podría ocurrir esto, sobre todo, ¿no?, de que hay factores que están impulsando la fortaleza del peso, como es la entrada de divisas al país por las exportaciones de bienes y servicios, por la entrada de remesas, también por la llegada de inversión extranjera directa. Todo esto bajo el contexto de un diferencial entre la tasa de interés que se maneja aquí en nuestro país y la de Estados Unidos. Aquí en nuestro país, si bien es cierto, acaba de disminuir el Banco de México, la tasa de interés objetivo a un 11%, en Estados Unidos aún está entre el 5.25 y 5.5%. Está muy por debajo, hay un diferencial cercano al 6%. Entonces, esa diferencia entre las tasas de interés pues provoca que los inversionistas a nivel mundial volteen a ver a nuestro país al ser más atractivo en cuanto a inversión, a traer esos recursos que andan ahorita en flujo a nivel mundial, traerlos. Y eso provoca que la oferta de dólares tiende a incrementarse. Otro factor que se tiene son las expectativas hacia adelante en relación al nearshoring. Ahorita se está dando, ¿no? Hay problemas geopolíticos entre Estados Unidos, continúan los problemas geopolíticos entre Estados Unidos y China, y eso podría adelantar un poco, ¿no?, ese proceso de relocalización industrial de las empresas norteamericanas que están en dicho país asiático, y con ello pues una fuerte llegada de inversión extranjera a nuestro país por este fenómeno, ¿sí? Es un fenómeno, el nearshoring, que no es de un año, de 2 años, se está viendo de 5 a 10 años, ¿sí? Entonces la expectativa hacia adelante es que la economía mexicana se mantenga con un buen dinamismo, principalmente por la llegada de esta inversión, y eso estaría repercutiendo de manera positiva. Si estas empresas se localizan aquí en nuestro país, pues estaríamos exportando más a Estados Unidos y por lo tanto seguirían llegando dólares. ¿El tipo de cambio en estos niveles es sinónimo de una economía sana? Es decir, entre más barato esté el dólar, más sana está la economía, ¿o no necesariamente? No necesariamente, Juan Carlos. Incluso, ahorita el contexto económico de nuestro país es favorable, hay crecimiento económico. El año pasado cerramos a 3.3%, ahorita la expectativa es que se tenga un crecimiento entre el 2.4 2.5%.
se está generando empleo a nivel nacional, la tasa de inflación de tener niveles cercanos al 10% hace 2-3 años, ya ahorita anda alrededor del 4.40%, todavía está por encima del objetivo de Banco de México, pero ya con una tendencia hacia la baja. Entonces, los fundamentos macroeconómicos están sólidos, ¿sí? Están sólidos. Sin embargo, ¿qué es lo que podría pasar? Si el tipo de cambio sigue bajando, podría generar desequilibrios, ¿sí? Desequilibrios externos. ¿A qué me refiero? Que si baja el tipo de cambio, las importaciones podrían incrementar, podríamos comprar más del extranjero, más bienes y servicios, porque nos sale más barato, ¿sí? Y eso podría rebasar a las exportaciones, se genera un desequilibrio en la balanza comercial, ¿sí? Y en algún momento, ¿sí? En el mediano y largo plazo, podría influir de manera negativa en el comportamiento de las empresas nacionales, ya que estarían siendo rebasadas por esos productos que están llegando del extranjero. Entonces, tener un tipo de cambio en niveles de 16, por debajo de 16, hay que tener cuidado en el mediano y largo plazo. Sí, por ejemplo, México, que vende petróleo al extranjero con un tipo de cambio barato, pues está recaudando menos. Así es. Sí, tener un tipo de cambio barato tiene sus efectos positivos y sus efectos no positivos. Entre los no positivos, como bien lo señalas, es que al vender productos al extranjero que nos pagan con divisas, que nos pagan con dólares, al cambiarlos a pesos, por ejemplo, Pemex vende su petróleo, recibe dólares, los cambia a pesos por parte del Banco de México. ¿Qué ocurre? Cada vez recibe menos. Si el tipo de cambio está bajando, sus ingresos en pesos van a disminuir. Igual, las empresas mexicanas que están exportando sus productos al mercado norteamericano, al mercado mundial, ¿sí? Reciben una cantidad de dólares, pero al bajar el tipo de cambio, ¿qué es lo que ocurre? Sus ingresos en pesos también se están viendo afectados. Aunque si se importa gasolina, esta sale más barata. Así es, esos son los lados positivos. El lado positivo, ¿no? Que las importaciones de bienes y servicios como la gasolina, productos electrónicos, al bajar el tipo de cambio, ¿qué es lo que ocurre? El precio tiende a bajar. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Las computadoras. Si observamos el precio de las computadoras de un año, de marzo a marzo, han registrado una caída del 21%. ¿Sí? El precio de las computadoras, ¿por qué? Porque es un producto que estamos importando. Las televisoras, más bien las televisiones, también han registrado una caída del 15% en el precio de venta. Y esto se podría explicar a que el tipo de cambio está disminuyendo. Sí, en este país polarizado hay quienes le atribuyen al presidente López Obrador y al gobierno este tipo de cambio, es decir, es gracias al presidente. Y también en este mundo polarizado, los críticos del presidente dicen no tiene nada que ver el gobierno, esto es de factores externos, es porque llega dólares por remesas, porque están entrando dólares por inversión extranjera, etcétera, etcétera. ¿Tiene crédito el gobierno o no tiene crédito el gobierno? Son diversos factores. Sí, son diversos factores los que están influyendo en el comportamiento de la apreciación del peso en relación al dólar, y un factor positivo es el comportamiento que ha tenido el gobierno federal en la economía. Sí, sí ha tenido algunos factores positivos. El manejo de las finanzas públicas en el sexenio en lo general ha sido positivo, ha sido muy cuidadoso, ¿sí? De no sobrepasarse con el gasto, ¿no? Con el paquete fiscal. Sí, también el gobierno federal actual, hizo la renegociación del Tratado de Libre Comercio, lo que es ahora el TECMEC, ¿sí? Y eso generó confianza a los inversionistas. Bueno, ¿por qué están llegando esas inversiones extranjeras directas? Y esas inversiones porque hay confianza. ¿Sí? Si así tuviéramos un tipo de cambio, una tasa de interés del 20% y en Estados Unidos del 5%, si en el país no hay confianza, ¿sí? No le tienen confianza al gobierno federal, no hay confianza, ¿sí? En lo que está ocurriendo, esos inversionistas no van a arriesgar porque el riesgo sería mayor, ¿sí? Sí. Entonces, en ese sentido,
sí hay factores positivos con los que ha contribuido el gobierno federal, ¿sí? Es un conjunto de factores, Juan Carlos. Uno de ellos podría ser el comportamiento que tiene el gobierno federal. Es cierto, también hay factores externos y otros factores internos. Sí, Marco Antonio Córdoba, ¿qué va a pasar si Trump es presidente con el dólar? Con el dólar, mira, sí podría, o sea, Donald Trump tiene su política, es un hombre que genera mucha expectativa, sobre todo en el ámbito económico, y bueno, eso ya lo vimos hace 8 años, ¿sí? Y precisamente teníamos el tipo de cambio a 16 pesos y se fue hasta 22. Con Trump. Con Donald Trump, ¿sí? De 16 se fue a 22, bueno, en un lapso de 8 meses. Después regresó el tipo de cambio. ¿Qué ocurre? Ahorita ya, en cierta forma, ya se conocen los mercados, los inversionistas ya conocen a Donald Trump, ¿sí? Ya conocen cuáles serían sus políticas económicas, su política en relación a México, ¿sí? Entonces, eso, en cierta forma, dentro de esa incertidumbre que podría generar si llega Donald Trump, pues hay factores, ¿no? Que en cierta forma, bueno, va a decir esto, pero realmente... No come lumbre, pues. Exactamente. Sí, es que él va a criticar el TLC, bueno, se vuelve a renegociar. Entonces, el tipo de cambio sí podría dar brincos. Si ahorita está en 16.35, sí podría dar brincos, sí, a lo mejor a 17, a 18, sí, pero no aquellos brincos a un 22, sí, a un 23, ¿sí? Entonces sí podría generar ahí esos movimientos, pero unos movimientos relativamente cortos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay fundamentos más sólidos, como es el diferencial de la tasa de interés, como es la llegada de dólares, esa llegada de dólares por exportaciones, por remesas, por inversiones, que están sosteniendo, ¿no?, esta apreciación. Y también hacia adelante, Juan Carlos, hay un mercado de futuros donde se operan divisas de cómo se van a comportar en el futuro, que está en Chicago. En este momento los inversionistas están apostando al peso. ¿Qué significa? Que le tienen confianza al peso, a un comportamiento positivo del peso en relación al dólar. Esto puede cambiar, ¿eh? Esto puede cambiar en cuestión de días o de semanas, pero en este momento, sí, en el mercado de futuros hay confianza en relación a un comportamiento positivo del peso en relación al dólar, por lo que se está viendo en el mediano y largo plazo. Marco Antonio Córdoba, muchas gracias por explicarnos sobre este tema del dólar. Es con mucho gusto, gracias, Juan Carlos. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Reporte 100.